Hola, buenos días. Soy el alumno Daniel Moisés Breceda Patrón de Ingeniería Electrónica 3A y a continuación estaré haciendo la práctica número 4 sobre el diodo Zener con el objetivo de comprobar el funcionamiento de este diodo. Como sabemos, el diodo Zener es un diodo diseñado para conducir la corriente en dirección opuesta a partir de determinado voltaje. Por lo tanto, su utilización será en el tercer cuadrante, es decir, estará polarizado inversamente. Si lo polarizamos directamente en el primer cuadrante, pues podremos ver un comportamiento normal, como un diodo normal. Por lo tanto, no le sacaremos mucho provecho. Sin embargo, si nos vamos para este tercer cuadrante, podremos notar que antes de alcanzar la región de trabajo tenemos una corriente muy pequeña circulando a través del diodo. Sin embargo, cuando alcanzamos esta región de trabajo, donde tenemos el voltaje Zener máximo, el mínimo y entre medio el nominal, que suele ser el que da el fabricante, pues notamos un aumento exponencial de la corriente. Esto quiere decir que nuestro diodo empieza a conducir. En el circuito que vamos a utilizar, esta característica del diodo nos va a permitir tener un voltaje constante entre sus terminales y que a partir de una resistencia vamos a lograr tener entre 3.3 y 3.38 volts aproximadamente, que es lo que vamos a ver. Los materiales que estoy utilizando en esta ocasión pues es un multímetro, unas pinzas Caimán. Esta parte es el divisor de tensión. Tengo un potenciómetro de 10K, una resistencia de 1K, un diodo Zener con un voltaje Zener de 3.3 volts y una resistencia de 220. Por supuesto también necesitamos una fuente de alimentación, en este caso es una de 12 volts. Bueno, como decía, en esta parte de aquí se encuentra el divisor de tensión y entre estas dos terminales tengo el voltaje fuente. Es decir, el voltaje con el que estoy alimentando este circuito conformado por la resistencia RS y el diodo. Voy a medir entre estos dos puntos el voltaje para poder apreciar la variación con el potenciómetro. Tenemos que el voltaje mínimo es de 1.07 volts. Si empiezo a variar aquí, notaremos un aumento paulatino del voltaje hasta llegar al máximo, que es el de la fuente, o sea, 11.70 volts. Bueno, voy a empezar con el primer voltaje, en este caso es de 1.07 volts. Ese es el voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia debería ser muy pequeño y sí, en efecto es de prácticamente 0 volts. Por lo tanto, todo está cayendo en el diodo. Tendríamos 1.05. Vamos con el siguiente valor, ahora de 2 volts. 2.07. Vemos que en la resistencia ahora hay 0.13 volts. Y en el diodo tenemos 1.92 volts. Ahora con el siguiente valor será de 3.02 volts. Poco a poco debería aumentar el voltaje en la resistencia y en efecto tenemos ahora 0.61 volts. Y en nuestro diodo tendríamos 2.41. Ahora voy a empezar a aumentar un poco más. Tengo en el voltaje fuente 5.08 volts aproximadamente. Y en la resistencia tengo 2.21 volts. Mientras que en el diodo tengo 2.87 volts.
Ahora aumento hasta 7, 7.1. En la resistencia tendría 4.15 volts. Y en el diodo 3.1 volts. Ya nos estamos acercando hacia el voltaje Zener, el voltaje nominal. Ok, ahora lo voy a colocar en 9.47 volts. Tengo en la resistencia 6.3 volts. Y 3.28 volts en el diodo. Recordemos que el voltaje nominal de este diodo es de 3.3 aproximadamente. Que ahora aumento a 10.85. 10.80 volts. Tendría 7.4 volts. Bueno, 7.36 volts aproximadamente en la resistencia. Y en el diodo 3.3 volts. 33 volts. Exactamente en la zona de trabajo. Por último, este es el voltaje máximo, 11.7 volts. La resistencia tendría 8.25 volts, como podemos ver, una gran cantidad de voltaje, por lo que podríamos decir que nuestro diodo Zener está trabajando correctamente. Aquí tendríamos 3.38 volts, o sea que se encuentra dentro de los límites aceptados. Bueno, ya por último, aquí tengo la tabla. El voltaje fuente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el diodo y la corriente en la resistencia, que sería igual a la corriente en el circuito, puesto que está en serie. Con el potenciómetro fui modulando y conseguí todos estos voltajes. Y ese es el comportamiento de todo el circuito. Entonces, ¿qué vemos? Un voltaje muy pequeño significa un voltaje muy pequeño en la resistencia, prácticamente cero. Y obtenemos todo el voltaje en el diodo, o sea, prácticamente todo. Puesto que es como si el diodo se comportara como un circuito abierto, como si estuviéramos midiendo el voltaje en los dos extremos. Y esto sucede así hasta que el voltaje va aumentando poco a poco en la resistencia, conforme vamos aumentando el voltaje fuente. Como vemos aquí, da un pequeño salto, cada vez más grande, hasta que en el voltaje de la fuente, el voltaje máximo de 11.7 volts, tenemos 8.25 volts, una gran parte del voltaje total. ¿Y qué pasa en el voltaje del diodo? Pues de igual manera vemos que va aumentando de poco en poco, pero cuando empezamos a llegar a la zona de trabajo, al voltaje Zener, que es de 3.3, pues notamos que se empieza a detener. O sea, tenemos un voltaje parametrizado en los 3.3, ya sea 3.3, 3.31 o 3.38. En este caso, este fue el límite, o sea, el voltaje Zener máximo. Y en la corriente que notamos, pues un aumento bastante grande conforme vamos aumentando el voltaje en la fuente. O sea, pasamos de prácticamente 0, 0.59, de 2 a 10, hablando de miliamperes, 18 hasta llegar a 37 miliamperes, según los cálculos. Por eso que la corriente en la resistencia sería igual al voltaje en la resistencia sobre la resistencia.